no pierdas tu morada. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 26, voy a leer unos versículos del verso 13 al verso 16. Deuteronomio capítulo 26, verso 13. 26, verso 13, dice: y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Bendito el nombre del Señor. El tema ya dije que lo he titulado No pierdas tu morada. ¿Qué es una morada? Aquí en el verso 15 habla de que el cielo es la morada de Dios. Nosotros entendemos, y el significado de la palabra morada es una vivienda, es un lugar de habitación, es un lugar donde se puede vivir. Entonces, eso es una morada. La percepción que podemos ver de Moisés con respecto a la morada de Dios, a la vivienda de Dios, a la casa de Dios, nos da a entender que los hebreos en su momento consideraban que Dios estaba a una gran distancia del hombre y que Dios en su esencia habitaba allá en lo más alto. Y por eso entonces en la oración, esta oración es un momento solemne para el pueblo hebreo. Está hablando de los versículos anteriores. El tema es cómo el pueblo venía con gratitud de corazón, trayendo las primicias, trayendo los diezmos, y los entregaban en el lugar donde se había dispuesto a hacerlo. Y en ellos había gozo, había alegría, en ellos había una satisfacción grande. Y entonces con sus familias oraban delante del Señor. Y parte de la oración he querido tomar del verso 13, donde dice: y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú has mandado. Verso 14, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. En un momento tan efusivo, en un momento de tanto reconocimiento, en un momento de tan solemne para ellos delante del Señor, me llama la atención que dentro de ese reconocimiento y dentro de esa oración está entonces el versículo 15 que dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Es decir, esa es la percepción que el pueblo tiene de la morada de Dios, que Dios habita en el cielo, en lo más alto. Y bueno, y si habláramos de la doctrina que habla de no sé cuántos cielos, pues entonces decimos que el cielo de Dios es el de más arriba. Entonces lo vamos a poner a mayor distancia todavía. Entonces esa es la primera concepción que se tiene o al menos los hebreos de la época con respecto a dónde moraba Dios. Más adelante encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 14 en adelante, y aquí encontramos que Salomón hace mención de cómo su padre sintió en su corazón edificar una casa para Dios.
El versículo 14 dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Estaba hablando Salomón cuando ya había construido aquella casa. Dice el verso 15, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en el cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en el pueblo de Israel. Y David mi padre, escuche lo que dice Salomón, David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. El lugar que elige David, y él cree que es un sentir que ha puesto Dios en su corazón, ese lugar fue la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén, entonces, es donde David se propone edificarle casa al Señor. Lo primero que él pensó, lo primero que él hizo cuando fue establecido como rey, después de un reinado de más de 40 años de Saúl, entonces David viene y lo primero que hace, has de recordar, es preguntar por el arca, que el arca del pacto en ese momento representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando él investiga con respecto al arca y se da cuenta que está por allá, incluso en un lugar apartado, y está en la casa de alguien que ni siquiera es hebreo, entonces se propone traer el arca del pacto de Dios a la ciudad de Jerusalén. Ha de recordar que el primer intento pues cometió errores que fueron cobrados caro, porque murió Usa, un hijo de los sacerdotes, y bueno, hubo angustia, hubo miedo, pero cuando ya él trajo la segunda vez que después de averiguar bien cómo era que debía traerla, la puede traer a Jerusalén, ya le ha hecho una tienda al lado de su casa para que allí esté entonces el arca que, como ya decía, representa la presencia de Dios con ellos. Entonces, desde entonces David tiene la idea de hacer un lugar especial para Dios en aquella ciudad. Y bueno, se propone hacer una casa, una tremenda casa, para que Dios more en ella. Y a eso hace alusión Salomón en esta porción de la palabra. En el segundo libro de Crónicas, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en el verso 14, del verso 14 en adelante, Jehová, Dios de Israel, aquí está una vez más orando Salomón ya en la inauguración del templo. Y dice, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón, de todo su corazón. Verso 15 dice que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste tú, le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará en ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en la ley, como tú has andado delante de mí. Verso 17 dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas viene la inquietud de Salomón. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Es decir, que la idea que tuvo David fue tener un lugar donde Dios estuviera. Y Salomón ahora ya construyó la casa y ahora viene esa inquietud en su corazón. Dices, ¿verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí,
Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Entonces, aunque ha sido construida con la idea que Dios esté en ese lugar, que esa sea su habitación, hay algunas inquietudes, y el salmista, o más bien Salomón viene a preguntarse así, dice: la gloria de Dios es extraordinaria, los cielos son es aquello que está por encima de nosotros, y ni los mismos cielos te pueden contener. ¿Cómo vamos a contenerte? ¿Cómo vamos a meterte aquí en esta casa que he edificado? Y hay una inquietud, aunque durante muchos años el pueblo creyó definitivamente que allí se había venido a morar Dios. La costumbre hebrea de, aunque estuviera a mucha distancia de Jerusalén, buscar la forma de poner su rostro hacia Jerusalén, era por esa concepción, por esa idea de que Dios era en el templo en Jerusalén. Cuando la Biblia habla de Daniel, que Daniel dice que, como solía hacer los demás días, 3 veces abría una ventanita que daba hacia Jerusalén para orar, y se postraba y oraba a Dios. Entonces lo que nos muestra allí es precisamente lo que le estoy diciendo. Tenían la percepción de que Dios definitivamente moraba en Jerusalén, allá en el templo que habían construido. Por eso era la costumbre de buscar la forma de poner su rostro a Jerusalén para entonces comunicarse con Dios. Entonces hubo esa, ya no en el cielo, sino en Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Y en Isaías, el capítulo 66, encontramos una declaración de Dios. ¿Dónde habita Dios? ¿Qué dice Él de su morada? Versículo 1 dice: Jehová Dios dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Lo que está diciendo el Señor es que lo que el hombre está creyendo que es la casa de Dios, en realidad no es otra cosa que una obra de Dios, que fue algo que Dios creó también. Entonces él está diciendo: mire, el que piense que el cielo es mi morada, que la tierra es mi morada, o que una casa, se equivoca, porque mis manos han hecho todas estas cosas, y luego todas estas cosas han sido creadas, han sido hechas. Y el versículo 2 sigue diciendo: dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así que Dios está desviando la mirada, está mostrándonos que la morada de Dios, que la habitación de Dios no es realmente el cielo, que eso es también una obra suya, una creación suya, que no es un lugar especial que se haya edificado para que Él se meta allí y viva allí. Ahora el Señor les está diciendo que definitivamente Él dice: va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y me llama la atención que cuando hablamos ya en el Nuevo Testamento, eso realmente es un resumen, es algo muy breve, pero quiero dejar un mensaje esta noche. En Efesios, el capítulo 2, hay una porción, como un título en la Reina Valera 1960, a partir del verso 11,
y el título es Reconciliación por medio de la cruz. Y habla de los gentiles. Y el verso 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, a los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que también estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Así que lo que quiero mostrar esta noche es que la obra que Jesús hizo fue para él edificarse un edificio y para que todos los que hacemos parte como ese material de la construcción de ese maravilloso edificio seamos para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces es Dios el que va desviando la mirada de que pensemos que Dios mora en el cielo, que vayamos quitando la mirada de Jerusalén, que es el lugar santo que es, y que lo volvimos sacrosanto por muchos años hasta el día de hoy, porque allí se manifestó el Señor. Y entonces Dios mismo dice: no, yo voy a hacer una morada, porque casa ustedes no me pueden hacer, el cielo tampoco es, porque eso lo hice yo, y eso hace parte de mi creación. Gloria al Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahora bien, mediante el sacrificio de Cristo, el Señor a través de Pablo está diciendo que lo que hizo el Señor en el Calvario, esa reconciliación mediante su cruz, ha dado como resultado algo especial en nuestros días. Y lo que Dios ha dado ahora en nuestros días es que seamos ese material mediante el cual el Señor edifica su casa, su morada, su vivienda. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3. Voy a leer también unos versículos que dice así desde el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto contiene mayor honra que la casa el que la hizo. Versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo
las hizo todas es Dios, o el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bendito el nombre del Señor. Lo que quiero que entendamos o que recordemos esta noche es que el lugar donde Dios ha querido morar dejó de ser el cielo, dejó de ser Jerusalén como ciudad, bueno, sacrosanta, que también, y estaba pensando esta tarde que nosotros los creyentes del siglo XXI seguimos teniendo como los mismos patrones, como la misma idea, como la misma concepción acerca de la casa de Dios. Todavía hay hermanos que claman a Dios como mirando a los cielos a ver si quizá Él se apiadare de afinar bien el oído y que desde allá arriba lo alcance a escuchar. Jesús, el Señor dijo: hombre, no, mi morada ya no es por allá arriba. Gloria al Señor. El sacrificio del Calvario, la intención con ese sacrificio precisamente fue sacar material de lo peor, de lo sucio, de lo que no servía, y con ello edificar una morada para Dios en el Espíritu. Y dice que allí, dice Pablo, somos nosotros edificados. Hacemos parte de ese material que Dios ha querido usar para edificar su morada. Alabado sea el nombre del Señor. A veces hay confusión con algunos versículos que, entre otras cosas, por leer a la ligera los leemos mal. Juan capítulo 14 del versículo 1 en adelante dice que Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ha sido versículos para que prediquemos supuestamente que el Señor se fue y que por allá está trabajando duro para hacernos un lugar de morada. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya está hecha y hay mucho lugar. Si no fuera así, Jesús le dice, ya se los había dicho antes. Pero como es así, por eso yo no les había dicho nada. Gloria al nombre del Señor. Así que por cuanto no, ya está todo listo, por eso no les he dicho nada. Y si me fuere a preparar lugar, sencillamente vuelvo otra vez. Pero yo le quiero aclarar que él, bueno, mostró, gloria al nombre de Jesús. Estaba diciendo que Jesús viene a sus discípulos y les dice: si no hubiesen moradas preparadas, ya con mucho tiempo les hubiese dicho. Pero como todo está listo, por eso no les he dicho de eso nada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero la buena noticia es que el día de Pentecostés Él desciende en espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y se queda en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Desde entonces, la morada que Dios ha elegido es su iglesia. Y quiero mostrarles por la palabra, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 14, dice así:
esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bendito el nombre del Señor. Hermano, la morada de Dios es la iglesia. Usted es una morada del Señor y la iglesia en general es la casa de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay algo recíproco que a mí me llama la atención, porque hemos sido traídos al Señor para morar en Él, pero Él ha elegido su iglesia como su casa. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo quiero, hermanos, que corrijamos la forma de pensar con respecto a la casa de Dios. Dios no habita en el cielo, Dios habita en su casa, que es la iglesia. Cuando usted ore, cuando usted quiera acercarse al Señor, mire, no necesita mirar para arriba a ver dónde está Dios, porque era el concepto de los hebreos hace ya mucho tiempo. Cuando usted pretenda acercarse a Dios, tampoco piense que es el lugar de reunión, porque puede ser que hay algunos hermanos que tengan todavía la idea que es en el lugar de reunión donde la presencia de Dios se mueve. Ay, cómo hiciéramos, qué triste que no podemos ir a la casa de Dios, dicen algunos hermanos. No, la casa de Dios no es este lugar donde nos reunimos, es un lugar donde se reúne la casa de Dios, que es la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, que tengamos claro que el lugar que Dios eligió para morar allí se llama iglesia. La iglesia es su casa. Y entonces tenemos la idea de que Dios está por allá preparando un lugar, no sé ni cómo nos lo imaginamos, y cómo será mi casa allá en el cielo, y cómo será mi habitación. Es que Dios está preparando. No, ya Dios te dio lugar en la casa, que es la iglesia. Cuando el Señor te trajo y me trajo a la iglesia, te trajo y me trajo a su casa. La casa de Dios es la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, cuando le digo no pierdas tu morada, le estoy diciendo, hermano, valore ser parte de la iglesia. Abraza eso con todo tu corazón. Lo más grande que Dios nos ha permitido es conocerle y vivir en su casa, hacer parte de su habitación, hacer parte del lugar donde Él quiere permanecer, donde Él quiere habitar, donde Él habita desde el tiempo. Por eso el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hablando de los últimos días, él dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Todo ya está en acción y los creyentes sabemos. Es más, a veces se habla hasta más de la cuenta y puede ser especulación o puede ser bien cierto que todo lo que estamos viviendo en nuestros días hace parte de todo el organismo, la organización, ya no planeación, sino la ejecución de unos planes macabros que tiene el hombre de iniquidad para hacer su manifestación. Pero la Biblia sabe que dice, pero a la presente hay algo que lo detiene hasta que esto a su vez sea quitado de en medio. ¿Sabe qué es lo que lo detiene? Es la casa de Dios, que es la iglesia. Es el Espíritu de Dios que habita en la iglesia. Mire, el Espíritu de Dios no visita la iglesia. El Espíritu de Dios vive en la iglesia, habita en ella. Y por eso la iglesia puede ser el obstáculo para que el enemigo, para que Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste como se le antoje, porque hay Espíritu de Dios en la iglesia. Bendito el Señor, porque esa es su casa, esa es su morada. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro como creyentes? Que
nos ilusionamos con una casa que imaginaria y no disfrutamos lo que ya tenemos. Bendito el nombre del Señor. Que nos apegamos a la sombra y no aprovechamos la realidad. Que lo virtual, lo imaginario es lo que nos mueve, pero que la realidad la despreciamos. Usted y yo estamos ya en la casa de Dios. Disfruta de la presencia del Señor, disfruta de su gloria, disfruta de su permanencia en su vida, en la iglesia como tal. Disfruta de sus beneficios, disfruta de su amor inefable, disfruta de su calor, disfruta de su protección, disfruta de la presencia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, porque decidió Dios morar en la iglesia. Esa es su casa. Gloria al nombre del Señor. Soñamos tanto con una casa en el cielo. Pareciera ser que nos hace eco hasta esa canción de la casa en el aire. Hermano, no, ya hacemos parte. Ya tenemos un lugar. No lo pierdas por estar ilusionado por allá con cosas imaginarias. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Así que yo le quiero invitar esta noche en el nombre de Jesús. Hermano, disfrute algo. Lo más grande que nos ha podido pasar es que Dios haya elegido nuestra vida. Una vida deteriorada, una vida enmarcada, aporreada, desbaratada. Y haya querido Él con esas vidas destruidas hacer algo para su gloria y para habitar allí. Bendito el nombre del Señor. Así que disfrutemos en el nombre de Jesús. Disfrutemos porque Él ha querido morar en la iglesia y fijarla como su casa. Si usted le habla a alguien del evangelio y le ofrece la casa de Dios, no lo mande por allá a cosas imaginarias, cuando la casa de Dios es la iglesia. Dile, vale la pena vivir en la casa de Dios. Se siente gozo, se siente seguridad, se siente paz. Alabanzas al nombre del Señor. Si hay penas, el gozo va por encima de esas penas, porque la presencia de Dios lo llena todo. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, dejemos de pensar en la distancia donde habita Dios, cuando Dios está en usted y está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Cuando no tienes ni que gritar para que Él obre. Lo hemos testificado y lo hemos vivido en muchas oportunidades. En ocasiones hemos gritado y como que nadie nos ha oído, pero en otras tan solo un susurro, tan solo algo que ni se puede distinguir qué es lo que se dijo, pero hay una respuesta maravillosa, porque es que Él no está a la distancia. Él ha venido a morar con nosotros y en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero invitarle a orar en esta noche en el nombre de Jesús. Quiero invocar el nombre de Jesús, rogándole al Señor que nos permita disfrutar, ser parte de la casa de Dios. Disfruta la presencia de Dios. Procura sentirlo en su vida. Procura el gozo de la salvación. Procura que Dios quite cualquier angustia y dolor y que Él se mueva, aunque haya angustia, pero que la presencia del Señor esté por encima de todo. Hablaba con unos hermanos estos días que habían perdido sus seres queridos, pero esa persona me decía: hermano, pero la fortaleza que Dios nos ha dado es maravillosa. Tener al Señor es maravilloso. Y un hermano que ha tenido muchas dificultades con una hijita enferma, se pone casi que la llevan muerta, la han reanimado en varias ocasiones. Y él me decía: hermano, si no tuviéramos al Señor en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? No hubiésemos sido capaces de aguantar, de resistir,
de pasar por semejantes desiertos que hemos pasado, pero la presencia de Dios ha suplido eso, ha pasado por encima, ha sido más que esa dificultad. Y eso nos llena de gozo y de alegría. Y llorando el hermano me decía, ¿qué sería de nosotros si Cristo no estuviese en nosotros? Si Cristo no estuviese en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Disfruta, disfruta que Dios ha querido habitar en ti. Disfruta. Deja de pensar a ver cuándo será que voy a morar con Él, cuando Él está contigo, deseando más intimidad contigo, deseando abrazarte más, que lo sientas más, deseando acariciarte más, deseando manifestarse más en tu vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento diciéndole: Señor, por favor, que yo pueda disfrutar tu presencia, que yo pueda disfrutar que nos hayas elegido como tu casa, como lugar de habitación, que todos los días pueda sentir que ese huésped está allí, que la gloria de Dios se mueve allí en mi vida, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia en esta noche. Queremos agradecerte, Padre bueno, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, muchas gracias, porque hasta el día de hoy has guardado nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace caer en cuenta que no debemos vivir de ilusiones cuando la realidad ya está con nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a disfrutar tu presencia. Oh, gracias te damos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.